Imagínate por un momento que caminas por un sendero oscuro, sin saber qué hay más adelante. A tu alrededor, sombras amenazantes susurran miedos a tu oído. El mundo parece incierto, el peligro acecha en cada esquina, y sientes que no tienes control sobre lo que puede ocurrir mañana. Pero en medio de esa oscuridad, una voz firme y serena te dice: no temas, yo estoy contigo. Esa voz no viene de un hombre, ni de una simple promesa humana, sino de Dios mismo, quien ha asegurado su protección sobre aquellos que confían en Él. Pero, ¿y si te dijera que no tienes que vivir con miedo, que no importa lo que pase en el mundo, hay un refugio seguro donde nada puede tocarte? ¿Que hay una palabra escrita hace siglos, que hoy sigue teniendo el mismo poder para cubrirte, guardarte y darte paz en medio de cualquier tormenta? Y que esa palabra está contenida en uno de los capítulos más poderosos de la Biblia, el Salmo 91. Hoy vamos a sumergirnos en la profundidad de este salmo, a descubrir por qué es llamado el escudo de los creyentes y cómo puedes aplicarlo a tu vida para experimentar la seguridad y protección de Dios como nunca antes. Vamos a desglosarlo verso a verso, revelando su significado, sus promesas y su impacto real en nuestro día a día. No es un simple texto religioso, es un pacto divino con aquellos que deciden confiar plenamente en el Altísimo. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios esta frase: el Señor es mi refugio y mi fortaleza. En Él confío y nada me hará temer. Escríbelo como una declaración de fe. Declara con tus palabras que Dios es tu escudo y tu protección. Y si aún no lo has hecho, dale like a este video y suscríbete al canal. Con eso, nos ayudas a seguir creando contenido que transforma vidas. Si alguna vez te has sentido vulnerable, inseguro, con miedo a lo que pueda pasar mañana, este video es para ti. No es casualidad que estés aquí. Quédate, escucha atento, porque al final puedes encontrar la palabra que has estado buscando. Parte 1. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre parece gobernarlo todo. Noticias de guerras, crisis económicas, enfermedades y peligros acechan cada día. ¿Cuántas veces nos hemos sentido indefensos ante todo lo que sucede? Es como si estuviéramos en un campo de batalla sin armadura, expuestos a todo tipo de ataques. Pero hay algo que cambia todo: la protección de Dios. El Salmo 91 comienza con una declaración poderosa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Detente un momento y piensa en esto. No dice el que visita o el que de vez en cuando se acerca a Dios. Dice el que habita, el que decide hacer de la presencia de Dios su hogar, su refugio. No es una oración ocasional, no es un llamado de auxilio solo en los momentos difíciles, es un estilo de vida. La clave de la protección de Dios no es simplemente saber que Él existe, sino vivir en su presencia, caminar con Él cada día, confiar plenamente en su poder. Imagina una fortaleza impenetrable, con muros gigantescos y una vigilancia constante. Dentro de esa fortaleza, el enemigo no puede tocarte. Afuera hay caos, peligro, incertidumbre, pero dentro hay paz, seguridad, confianza. Esa es la imagen que nos da este versículo, pero aquí está el detalle. Dios no obliga a nadie a entrar en su refugio. Él extiende su mano, nos ofrece su protección, pero somos nosotros los que debemos decidir habitar en Él. Y ese es el problema de muchos. Quieren la protección de Dios sin una relación con Dios. Quieren su cobertura sin compromiso. Quieren los beneficios sin rendirse a su voluntad. El siguiente versículo dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es importante lo que decimos. Hay poder en nuestras palabras. No basta con solo creerlo en el corazón, hay que declararlo. Mi Dios en quien confiaré. No es solo un Dios lejano, no es un Dios que solo actúa de vez en cuando. Es mi Dios. Cuando declaramos con nuestra boca que Dios es nuestra fortaleza, estamos activando un principio espiritual que abre puertas de protección sobre nuestra vida. La pregunta es, ¿realmente confiamos en Dios? Porque confiar en Dios
significa soltar el miedo. Significa no perder la paz cuando el mundo se tambalea. Significa creer que Él nos sostiene aunque todo lo demás se derrumbe. Aquí es donde el Salmo 91 se vuelve una prueba de fe. No es solo un salmo bonito para leer antes de dormir, es una declaración de confianza absoluta en Dios. Y el versículo siguiente nos da una de las promesas más impactantes. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No dice quizás, o si tienes suerte, dice Él te librará. Es una garantía, una promesa directa de Dios. Pero, ¿qué significa esto? El lazo del cazador representa los engaños, las trampas, los ataques del enemigo que no podemos ver. Hay situaciones en nuestra vida donde todo parece estar bien, pero de repente algo nos atrapa, nos roba la paz, nos empuja a la ansiedad o la desesperación. A veces ni siquiera sabemos cómo caímos ahí, pero Dios promete librarnos. La peste destructora representa enfermedades, crisis, situaciones que intentan acabar con nuestra vida y nuestra fe. Pero aquí Dios nos dice, no temas, yo soy tu protección. Nosotros no tenemos que vivir con miedo. No importa lo que pase en el mundo, no importa cuántas malas noticias escuches, no importa quién se levante contra ti. Si moramos en la presencia de Dios, si declaramos que Él es nuestro refugio, entonces su protección es real sobre nuestra vida. Pero hay algo más que debemos entender. La fe no es ausencia de problemas, sino confianza en medio de ellos. No se trata de que nunca enfrentaremos momentos difíciles, sino de que en medio de ellos Dios nos sostiene. La verdadera seguridad no está en lo que podemos ver, sino en la certeza de que Dios pelea por nosotros. Si Dios nos ha prometido librarnos del lazo del cazador y de la peste destructora, ¿por qué vivir con miedo? ¿Por qué dudar? ¿Por qué dejarnos llevar por la ansiedad? Cuando confiamos en Dios, vivimos con una paz que el mundo no puede entender. El Salmo 91 no es solo palabras bonitas, es un pacto divino que nos asegura que, pase lo que pase, Él está con nosotros. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en una de las promesas más impresionantes de este Salmo. Dios te cubrirá con sus alas y debajo de ellas estarás seguro. Parte 2. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre y el temor pueden consumirnos. Cada día las noticias nos bombardean con peligros, crisis y amenazas. Parece que la maldad se multiplica y que el futuro es incierto. Pero Dios nos ha dejado una promesa en el Salmo 91 que cambia nuestra perspectiva. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí Dios nos da una imagen poderosa, un ave protegiendo a sus crías bajo sus alas. ¿Te has detenido a pensar en lo que esto significa? Cuando una tormenta se desata, los polluelos no corren por su cuenta, no buscan refugio en cualquier lado. Ellos corren directamente hacia su madre, se esconden bajo sus alas y ahí están seguros. No importa cuán fuerte sea la lluvia, cuán intenso sea el viento o cuán cerca esté el peligro, bajo esas alas nada los toca. Ahora piensa en esto. Dios nos ofrece esa misma protección. No estamos solos, no estamos a la intemperie, no estamos desamparados. Dios nos cubre. Pero la pregunta es, ¿estamos corriendo hacia sus alas o estamos buscando refugio en lugares equivocados? Porque muchos buscan protección en el dinero, en la fama, en sus propias fuerzas, en sus contactos o en su inteligencia. Pero tarde o temprano, todo eso falla. En cambio, los que corren hacia Dios, los que buscan refugio en su presencia, tienen una seguridad que nada en este mundo puede ofrecer. Y aquí hay algo impresionante. No solo nos cubre, sino que nos protege activamente. El versículo sigue diciendo, escudo y adarga es su verdad. En tiempos bíblicos, un escudo servía para protegerse de los ataques enemigos, pero la adarga era un escudo más grande que cubría prácticamente todo el cuerpo. Dios no solo nos da un escudo pequeño, nos da una protección completa. Esto significa que la verdad de Dios, sus promesas, su palabra, su fidelidad,
Son nuestra defensa contra el miedo, la ansiedad, el ataque del enemigo y la incertidumbre. Cuando el mundo grita peligro, nosotros podemos decir, Dios es mi refugio. Pero aquí viene una de las promesas más impactantes del Salmo 91. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esto nos habla de los dos tipos de ataques que enfrentamos. 1. Los ataques nocturnos representan esos miedos que vienen en la oscuridad, cuando estamos solos, cuando la ansiedad golpea, cuando los pensamientos negativos nos atacan sin descanso. 2. Las saetas de día son los ataques visibles, los problemas evidentes, las pruebas que podemos ver con nuestros propios ojos. Dios nos promete que ninguno de estos ataques podrá destruirnos. No dice que no existirán, sino que no debemos temerlos. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir sin miedo en un mundo lleno de peligros? La clave está en mantenernos bajo la cobertura de Dios. El problema es que muchas veces queremos salir de debajo de sus alas. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos tomar decisiones sin consultarle. Queremos caminar por nuestra cuenta y luego, cuando las cosas salen mal, corremos de vuelta a Dios. Pero Dios no quiere que vayamos y vengamos, quiere que permanezcamos en Él. Aquí viene otro versículo impresionante. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto nos habla de un principio espiritual poderoso. Dios hace distinción entre los que confían en Él y los que viven lejos de Él. A nuestro alrededor pueden ocurrir desgracias, pero Dios ha puesto un cerco de protección sobre sus hijos. Aquí no estamos hablando de que nunca enfrentaremos problemas. El punto es que los problemas no nos destruirán, porque Dios pelea por nosotros. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente estás bajo la cobertura de Dios, o solo acudes a Él cuando las cosas se ponen difíciles? Porque este salmo no es un amuleto mágico, no es una oración que se repite sin fe, esperando que funcione automáticamente. Es un pacto entre Dios y aquellos que deciden habitar en su presencia. Si tú decides refugiarte en Dios, Él promete protegerte, guardarte y librarte. No importa cuán grande sea la tormenta, cuán fuerte sea el enemigo, cuán oscuro parezca el futuro, si estás bajo las alas de Dios, estás seguro. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a hablar de algo aún más impactante: cómo Dios asigna ángeles para proteger a los que confían en Él. Parte 3. Hay una realidad espiritual que muchos ignoran. No estamos solos en esta batalla. A nuestro alrededor hay un mundo invisible, un reino espiritual donde fuerzas del bien y del mal están en constante lucha. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos ha dejado indefensos. Él ha enviado refuerzos para protegernos y cuidarnos en todo momento. El Salmo 91 nos da una promesa extraordinaria, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Detente un momento y piensa en esto. Dios ha dado órdenes específicas a sus ángeles para que te protejan. No es una suposición, no es un quizás, es un mandato divino. Hay seres celestiales asignados para cuidar de nosotros, para librarnos de peligros que ni siquiera alcanzamos a ver. Y aquí hay algo impresionante. Dice, en todos tus caminos. Esto significa que no hay lugar, ni situación, ni circunstancia en la que Dios no pueda guardarnos, ya sea en casa, en el trabajo, en la carretera, en un hospital, en medio de una crisis. Sus ángeles están ahí, protegiéndonos, librándonos del mal. Pero, ¿qué significa realmente esta protección angelical? Muchos piensan que los ángeles son solo figuras simbólicas, pero la Biblia nos muestra que son seres reales, enviados por Dios para intervenir en la vida de los creyentes. A lo largo de la Escritura vemos ángeles librando a personas de la muerte, abriendo caminos imposibles y trayendo mensajes de esperanza y victoria. En Daniel 6, por ejemplo, cuando lanzaron a Daniel al foso de los leones, él no fue devorado. ¿Por qué? Porque Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones.
Lo mismo sucedió cuando Pedro estaba en la cárcel y un ángel vino y lo liberó milagrosamente. Nosotros también podemos confiar en esta protección sobrenatural. No importa lo grande que sea el peligro, si Dios ha mandado a sus ángeles a guardarnos, nada podrá tocarnos sin su permiso. El siguiente versículo del Salmo 91 refuerza esta verdad con una imagen poderosa. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles no solo nos protegen de los ataques del enemigo, sino que nos sostienen, nos levantan, nos guían para que no tropecemos. Esto no significa que nunca enfrentaremos pruebas, pero sí significa que Dios no permitirá que caigamos sin su intervención. A veces nos preocupamos demasiado por lo que podría pasar. Pensamos en accidentes, enfermedades, crisis económicas, peligros que aún no han sucedido. Pero aquí Dios nos está diciendo, no te preocupes, yo tengo un ejército a cargo de tu seguridad. Ahora bien, aquí es donde muchos fallan en comprender esta promesa. Esta protección no es para todos, sino para aquellos que habitan en la presencia de Dios. Dios no envía a sus ángeles para que protejan a quienes viven fuera de su voluntad. No podemos querer la protección de Dios sin estar en obediencia a Él. Queremos sus beneficios, pero muchas veces no queremos su dirección. Por eso es importante preguntarnos, ¿estoy caminando en la voluntad de Dios? ¿Estoy confiando en su protección o estoy confiando en mis propias fuerzas? ¿Estoy declarando con mi boca su fidelidad o estoy dejando que el miedo controle mi vida? Porque aquí hay un principio poderoso. La fe activa la protección de Dios. Cuando confiamos en Él, cuando declaramos sus promesas, cuando decidimos vivir bajo su cobertura, su protección se hace visible en nuestras vidas. Y el Salmo 91 nos da otra promesa impresionante. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí Dios nos está diciendo que nos ha dado autoridad sobre el enemigo. El león y la serpiente representan a Satanás y sus ataques, pero Dios no dice que debemos huir de ellos, sino que los pisaremos. Esto significa que no solo somos protegidos, sino que también hemos sido equipados para vencer. No somos víctimas, no somos débiles, no estamos a merced de las circunstancias. En Cristo tenemos el poder para pisotear todo intento del enemigo contra nuestra vida. Y aquí quiero que entiendas algo fundamental. El enemigo no puede tocar a quien está bajo la cobertura de Dios. Por eso, cuando vivimos en obediencia, cuando caminamos en fe, cuando declaramos la palabra de Dios, activamos el poder del Salmo 91 en nuestra vida. Así que hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a vivir bajo la protección de Dios? Quédate, porque en la siguiente parte vamos a hablar de la culminación de este poderoso salmo, las promesas finales que Dios hace a aquellos que le aman y confían en Él. Parte 4. Hemos recorrido el Salmo 91, desglosando sus promesas, entendiendo el poder de habitar en la presencia de Dios y la protección que nos ofrece. Pero ahora llegamos a la parte más impresionante, a la culminación de este pacto divino, donde Dios mismo toma la palabra y declara su compromiso con los que le aman. Aquí ya no es el salmista hablando. Es Dios en primera persona, declarando lo que hará con aquellos que confían en Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Dios? No dice, por cuanto ha sido perfecto, ni por cuanto nunca ha fallado, ni por cuanto es el más fuerte o el más sabio. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Esto significa que lo que activa la protección y la bendición de Dios no es nuestra perfección, sino nuestro amor y confianza en Él. Dios no está buscando gente perfecta, está buscando corazones rendidos, personas que lo amen por encima de todo, que confíen en su nombre y dependan de Él en todo momento. Aquí Dios hace una promesa doble. 1. Yo también lo libraré. Esto significa que Él nos rescatará de cualquier situación adversa, nos guardará de todo mal y nos librará de lo que el enemigo haya planeado en contra nuestra. 2. Le pondré en alto.
No solo nos libra, sino que nos levanta, nos exalta, nos da honra delante de los demás. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Estamos realmente amando y confiando en Dios o solo lo buscamos cuando necesitamos algo? Porque esta promesa es para los que han decidido vivir en una relación genuina con Dios, los que han aprendido a descansar en Él, los que han entendido que su vida entera depende de Él. Y luego viene otra declaración impresionante. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Este es uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia. Dios no promete que nunca pasaremos por angustias, pero sí promete que en medio de la angustia, Él estará con nosotros. Aquí tenemos 4 promesas directas de Dios. 1. Me invocará y yo le responderé. No hay oración que Dios ignore cuando viene de un corazón sincero. 2. Con Él estaré yo en la angustia. No estamos solos en la prueba. Dios mismo camina con nosotros. 3. Lo libraré. La angustia no durará para siempre, porque Dios nos sacará de ella. 4. Le glorificaré. Lo que parecía un problema será transformado en testimonio. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos en un fuego ardiente, en medio de una prueba que parece insoportable? Pero Dios no nos abandona ahí. Él se mete en el fuego con nosotros, como lo hizo con Sadrach, Mesac y Abed-nego. Él no deja a los suyos solos en la batalla. Y el Salmo 91 termina con una declaración majestuosa. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios no solo promete protección, sino vida en abundancia y salvación eterna. Aquí hay 2 niveles de bendición. 1. Bendición terrenal. Dios promete largura de días a los que habitan en su presencia. Esto no significa solo una vida larga en años, sino una vida plena, llena de propósito y bendición. 2. Bendición eterna. Más allá de esta vida, Dios promete mostrarnos su salvación, es decir, la vida eterna en su presencia. Este es el punto máximo del Salmo 91. Dios no solo nos protege en esta vida, sino que nos asegura la eternidad con Él. Ahora que hemos recorrido este poderoso salmo, quiero que pienses en esto. ¿Estás viviendo bajo la cobertura de Dios o sigues confiando en tus propias fuerzas? ¿Estás declarando sus promesas o permites que el miedo controle tu vida? ¿Has decidido amar y confiar en Dios con todo tu corazón? Si realmente quieres activar el poder del Salmo 91 en tu vida, empieza por habitar en la presencia de Dios, amarlo, confiar en Él y vivir de acuerdo a su voluntad. Dios ha prometido cuidarte, librarte y sostenerte. No tienes por qué vivir con miedo. No importa lo que pase en el mundo, si estás bajo su cobertura, estás seguro. Antes de irte, quiero que escribas en los comentarios esta frase: Dios es mi refugio, en Él confío y estoy seguro. Escríbelo como una declaración de fe. Declara con tus propias palabras que Dios es tu protector, que Él te sostiene y que no hay nada que temer. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete al canal para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esta palabra de protección y fortaleza. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando con un simple compartir. Recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En Dios estamos seguros.